Hemos hablado con Mike Into esta mañana, y nos cuentan que han llegado de Texas esta mañana y que han estado 3 días en autobús. Me cuentan que apenas han hecho paradas en su viaje hasta aquí. Nos cuentan que apenas les han dado comida y que les han dejado en la estación de Greyhound del West Loop. Un video viral capta la escena de cientos de autobuses dirigiéndose a Chicago, despertando la curiosidad. Acompáñenos mientras descubrimos los detalles sobre la afluencia de inmigrantes ilegales. Exploramos la reacción de los residentes de Chicago y nos sumergimos en lo que trama el gobierno de Biden. Inmigrantes ilegales en autobús a Chicago. En los últimos años, la cuestión de la inmigración ilegal ha suscitado un intenso debate en Estados Unidos. Un aspecto concreto de esta cuestión que ha suscitado gran atención es la práctica de trasladar en autobús a inmigrantes ilegales a diversas ciudades del país. Todo empezó con el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que adoptó una postura audaz contra las políticas de inmigración de la administración Biden. Frustrado por lo que percibía como un control fronterizo laxo, el gobernador Abbott decidió pasar a la acción y enviar en autobús a inmigrantes de Texas a otras ciudades, entre ellas Washington, Nueva York y Chicago. El objetivo era doble: protestar por el retroceso de algunas restricciones fronterizas de la época de la pandemia y dejar que las llamadas ciudades santuario soportaran la carga de sus políticas de fronteras abiertas. Desde que comenzó la iniciativa, Texas ha enviado a Chicago a más de 300 inmigrantes ilegales y miles más a Nueva York y Washington. La mayoría de estos inmigrantes proceden de Venezuela, un país sumido en una crisis económica que ha obligado a millones de personas a huir de su país en busca de una vida mejor. La grave situación de Venezuela ha provocado un aumento significativo del número de venezolanos que solicitan asilo en Estados Unidos. La llegada de estos inmigrantes ilegales ha suscitado diversas reacciones por parte de funcionarios y residentes locales. En Washington, la alcaldesa Muriel Bowser declaró una emergencia de salud pública en respuesta a la continua llegada de inmigrantes ilegales. La preocupación es que la afluencia de inmigrantes pueda sobrecargar los recursos sanitarios y agravar potencialmente los problemas de salud pública existentes. Por otro lado, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que ha declarado emergencias de salud pública cada mes desde que comenzó la pandemia, aún no ha indicado si la llegada de inmigrantes provocará otra respuesta de este tipo. Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se ha enfrentado repetidamente al gobernador Abbott por su iniciativa de autobuses. El alcalde Adams incluso envió una delegación a la frontera sur con México en misión de investigación para comprender mejor la situación. El gobernador Abbott había invitado a los alcaldes de las 3 ciudades santuario para que fueran testigos de primera mano de los retos a los que se enfrentaba Texas debido a la afluencia de extranjeros. El gobernador Abbott culpa al presidente Joe Biden y a sus políticas fronterizas del aumento de la inmigración ilegal desde enero de 2021. En Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot ha criticado duramente al gobernador Abbott por no haberle avisado con antelación de la llegada de estos inmigrantes ilegales. La alcaldesa Lightfoot pidió colaboración y cooperación, instando al gobernador Abbott a comunicar el número de inmigrantes y sus necesidades para evitar el caos y la confusión innecesarios. La falta de transparencia y comunicación ha suscitado preocupación entre los funcionarios locales y los residentes, que se sienten sorprendidos por la repentina afluencia de inmigrantes. El impacto de esta iniciativa de transporte en autobús no se limita a las grandes ciudades. Las comunidades más pequeñas, como el suburbio suroccidental de Burr Ridge, también se han visto afectadas. Un autobús lleno de inmigrantes ilegales fue enviado desde un centro de acogida de Chicago a un hotel de Burr Ridge, cogiendo desprevenidos al alcalde Gary Grasso y a los funcionarios del pueblo. No se les consultó ni se contactó con ellos sobre la decisión de enviar refugiados a su comunidad, lo que suscitó preocupación por la falta de transparencia y la posible presión sobre los recursos locales. Para atender las necesidades inmediatas de los inmigrantes, el depósito de alimentos del Gran Chicago entregó un palé de comida al hotel, donde se espera que se alojen hasta que encuentren vivienda y empleo. Cabe señalar que Burr Ridge ya había acogido anteriormente a solicitantes de asilo procedentes de Afganistán, que desde entonces han encontrado vivienda permanente y empleo. La experiencia de la comunidad en la acogida de solicitantes de asilo permite hacerse una idea de los retos y oportunidades que surgen cuando se acoge a inmigrantes en una nueva comunidad. El traslado de inmigrantes ilegales a Chicago se ha convertido en un tema polémico en las próximas elecciones de noviembre. El senador Darren Bailey, que se presenta contra el gobernador Pritzker,
emitió una declaración en la que culpaba a Pritzker y al presidente Biden de la crisis en la frontera. El senador Bailey pidió al gobernador Pritzker que exija al presidente Biden que asegure la frontera y proporcione los recursos necesarios para atender a estas personas. Incluso sugirió que si el gobernador Pritzker se negaba a actuar, debería utilizar su propia riqueza como multimillonario heredero de la cadena de hoteles Hyatt para ayudar a los inmigrantes. La iniciativa de transporte en autobús ha recibido críticas de ciudades santuario, como Nueva York y Chicago, que han impuesto restricciones a la entrada de autobuses charter en sus ciudades. El alcalde Adams de Nueva York ha llegado a presentar una demanda de $700 millones contra las empresas de autobuses y transporte implicadas en el transporte de migrantes. Mientras tanto, el gobernador Pritzker de Illinois suplicó al gobernador Abbott que dejara de enviar migrantes a Chicago debido a las tormentas invernales que se avecinan. El enfrentamiento entre las ciudades, santuario y la iniciativa de transporte en autobús pone de manifiesto las tensiones actuales en torno a las políticas de inmigración y los retos a los que se enfrentan tanto los inmigrantes como las ciudades que los acogen. A medida que prosigue el traslado en autobús de inmigrantes ilegales a Chicago, el impacto en las comunidades que reciben a estos inmigrantes es cada vez más evidente. Una de las comunidades directamente afectadas por la llegada de estos inmigrantes es Burr Ridge, suburbio del suroeste. Cuando un autobús cargado de inmigrantes ilegales fue enviado desde un albergue de Chicago a un hotel de Burr Ridge, al alcalde Gary Grasso y a los funcionarios del pueblo les pilló desprevenidos. No se les consultó ni se contactó con ellos acerca de la decisión, lo que les obligó a apresurarse para atender las necesidades de los inmigrantes y garantizar el bienestar de su comunidad. La repentina afluencia de inmigrantes ha suscitado preocupación por la presión sobre los recursos locales. Para atender las necesidades inmediatas de los inmigrantes, el depósito de alimentos del Gran Chicago entregó un palé de comida al hotel donde se alojaban. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de acoger a estos inmigrantes siguen siendo inciertas. Los funcionarios de Burr Ridge señalan que a principios de este año, el pueblo acogió a solicitantes de asilo procedentes de Afganistán, que desde entonces han encontrado alojamiento permanente y empleo. Esta experiencia permite hacerse una idea de los retos y oportunidades que surgen al acoger a inmigrantes en una nueva comunidad. Aunque es importante prestar apoyo y asistencia a quienes lo necesitan, también hay consideraciones prácticas que deben tenerse en cuenta. La llegada de los migrantes ha suscitado debates sobre la asignación de recursos. Algunos sostienen que el coste de alimentar, alojar y prestar asistencia sanitaria a estas personas supondrá una carga importante para la comunidad. Otros creen que es una obligación moral prestar asistencia a quienes huyen de circunstancias difíciles. Las posibles consecuencias a largo plazo de la iniciativa de transporte en autobús son aún inciertas. Una preocupación es la presión sobre las infraestructuras y los servicios locales. El repentino aumento de la población puede ejercer presión sobre las escuelas, los centros sanitarios y los sistemas de transporte. Puede llevar tiempo que estas comunidades se adapten y asignen los recursos en consecuencia. Otra consecuencia potencial es el impacto en la economía local. Mientras que algunos sostienen que la llegada de inmigrantes puede aportar beneficios económicos, como el aumento de la demanda de bienes y servicios, a otros les preocupa la posible presión sobre los mercados de trabajo y la competencia por unos recursos limitados. Equilibrar las necesidades de los inmigrantes con las de la comunidad existente puede ser una tarea delicada. El enfrentamiento entre las ciudades santuario y la iniciativa del autobús también ha puesto de relieve las tensiones actuales en torno a las políticas de inmigración. Las ciudades de Nueva York y Chicago han impuesto restricciones a los autobuses charter que llegan a sus ciudades, y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha llegado a presentar una demanda de $700 millones contra las empresas de autobuses y transporte implicadas en el transporte de inmigrantes. Estas batallas legales complican aún más la situación y se suman a la incertidumbre que rodea a la iniciativa del transporte en autobús. Las consecuencias a largo plazo de la iniciativa de transporte en autobús van más allá de los retos inmediatos a los que se enfrentan las comunidades que reciben a los inmigrantes. El actual debate en torno a las políticas de inmigración y la afluencia de extranjeros al país tiene implicaciones más amplias para la seguridad nacional, la salud pública y la cohesión social. La iniciativa del transporte en autobús también se ha convertido en un tema polémico en las próximas elecciones de noviembre. El senador Darren Bailey, que se presenta como candidato contra el gobernador Bobby Pritzker, ha criticado al gobernador por su gestión de la situación.
Bailey sostiene que el gobernador Pritzker debería exigir al presidente Biden que asegure la frontera y proporcione los recursos necesarios para atender a estas personas. El resultado de las elecciones podría tener implicaciones significativas para el futuro de la iniciativa de transporte en autobús y las políticas de inmigración en Illinois. Mientras continúe el traslado de inmigrantes ilegales a Chicago, es crucial tener en cuenta el impacto en las comunidades que reciben a estos inmigrantes y las posibles consecuencias a largo plazo. Equilibrar las necesidades de los inmigrantes con las de la comunidad existente es una tarea compleja que requiere una cuidadosa consideración y colaboración. El actual debate en torno a las políticas de inmigración y la afluencia de extranjeros al país subraya la necesidad de soluciones globales y meditadas. Los residentes de Chicago se oponen a la acogida de inmigrantes. Chicago se ha convertido en el campo de batalla del debate en torno a la afluencia de inmigrantes a Estados Unidos. Mientras algunos sostienen que la ciudad debería acoger y apoyar a estas personas, muchos residentes de Chicago han expresado su firme oposición a la presencia de inmigrantes en sus comunidades. Chicago, la vibrante y diversa ciudad conocida por su icónico horizonte y su rico patrimonio cultural, se ha encontrado en el centro de un acalorado debate en torno a la presencia de inmigrantes en sus comunidades. Mientras algunos sostienen que la ciudad debería abrir los brazos y prestar apoyo a quienes buscan refugio, muchos residentes de Chicago han expresado su profunda preocupación y frustración por la situación. En una reciente reunión del ayuntamiento, la tensión se disparó cuando los residentes expresaron su descontento con los dirigentes locales. La abrumadora afluencia de inmigrantes, más de 35,000, en el último año y medio, ha sobrecargado los recursos de la ciudad y ha hecho que los residentes se sientan desatendidos. Argumentan que sus propias comunidades, necesitadas de ayuda, han sido olvidadas en favor de los solicitantes de asilo extranjeros. Durante los comentarios del público en la reunión, un residente de Chicago declaró apasionadamente: «Toda esta mentira de los solicitantes de asilo, todo esto de los refugiados. No. Lo que está ocurriendo es que están vaciando la escoria de sus cárceles en Estados Unidos y en nuestras comunidades». Este sentimiento refleja la frustración que sienten muchos residentes que creen que su país está siendo destrozado por la presencia de inmigrantes. La preocupación de los residentes de Chicago va más allá de la mera oposición a la afluencia de inmigrantes. Creen que sus comunidades están sufriendo un impacto negativo por la presencia de individuos que, en su opinión, no merecen estar allí. «Vamos a echarlos de nuestras comunidades porque no merecen estar allí», declaró apasionadamente otro residente. La carga financiera que supone mantener a los inmigrantes también ha sido un punto de discordia para los residentes de Chicago. El gobernador demócrata de Illinois, Joe Pritzker, anunció recientemente planes para destinar $252 millones adicionales a apoyar la respuesta de Chicago a la crisis migratoria. Este anuncio desató la indignación de los residentes, que exigieron ni $1 más para los ilegales. Argumentan que si la crisis es realmente tan grave como se describe, los miembros del ayuntamiento deberían predicar con el ejemplo y donar sus salarios a la causa. Para echar más leña al fuego, el estado de Illinois ya comprometió $160 millones en noviembre para apoyar a los inmigrantes ilegales en acogida, refugio e independencia. Este compromiso, combinado con los fondos adicionales, ha dejado a los residentes cuestionando las prioridades de sus funcionarios electos. Consideran que el dinero de sus impuestos, ganado con tanto esfuerzo, debería destinarse a atender las necesidades de los ciudadanos estadounidenses y de las comunidades desatendidas, en lugar de apoyar a los inmigrantes. La frustración y las preocupaciones expresadas por los residentes de Chicago no han pasado desapercibidas. La interventora del estado de Illinois, Susana Mendoza, ha puesto en marcha un sitio web público para hacer un seguimiento del gasto estatal en la crisis migratoria, ofreciendo transparencia a los contribuyentes interesados en saber cómo se utiliza su dinero. Esta medida pretende hacer frente al creciente descontento entre los residentes que sienten que sus voces no son escuchadas. A pesar del importante número de inmigrantes transportados a Chicago y sus suburbios, los datos recientes indican un descenso en el número de inmigrantes alojados en albergues. Las cifras han caído a su punto más bajo en meses, con el recuento por debajo de 13,000. Aunque esto pueda parecer un avance positivo, no alivia las preocupaciones de los residentes que creen que sus comunidades siguen lastradas por la presencia de inmigrantes.
Mientras la ciudad lidia con la actual crisis de los inmigrantes, el plan de financiación conjunto anunciado por el alcalde Brandon Johnson y la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, ha calculado que se necesitan unos 321 millones de dólares para mantener los refugios y servicios durante este año natural. Esta asombrosa cifra, unida a los 70 millones de dólares de los que aún es responsable la ciudad de Chicago, ha hecho que los residentes se cuestionen la viabilidad y sostenibilidad del planteamiento actual. Ante estas preocupaciones y frustraciones, el alcalde Brandon Johnson ha reconocido que hay una serie de asuntos que deben resolverse. Sin embargo, los residentes están ansiosos por ver soluciones tangibles que aborden sus preocupaciones y den prioridad a las necesidades de sus comunidades. La asignación de fondos para los inmigrantes en Chicago se ha convertido en un importante punto de discordia entre los residentes. Con cientos de millones de dólares de los contribuyentes aprobados por funcionarios municipales y estatales, las preocupaciones sobre las implicaciones financieras y la transparencia en torno a estos fondos han pasado a primer plano. El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, ha prometido unos 182 millones de dólares en fondos estatales para apoyar la respuesta de Chicago a la crisis migratoria. Este importante compromiso, combinado con los 252 millones adicionales anunciados recientemente, plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno estatal. Los residentes de Chicago sostienen que estos fondos deberían destinarse a atender las necesidades de los ciudadanos estadounidenses y las comunidades desatendidas, en lugar de apoyar a los inmigrantes. La presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, también ha comprometido hasta 70 millones de dólares en un plan de financiación conjunta para garantizar que los inmigrantes enviados a la ciudad desde Texas tengan acceso a servicios integrales y atención sanitaria. Aunque la intención de estos fondos puede ser proporcionar la ayuda necesaria, a los residentes les preocupa la sostenibilidad a largo plazo de tales compromisos financieros. Para hacer frente al creciente descontento entre los contribuyentes, la interventora del estado de Illinois, Susana Mendoza, ha puesto en marcha un sitio web público para hacer un seguimiento del gasto estatal en la crisis migratoria. Este paso hacia la transparencia pretende ofrecer a los residentes una idea clara de cómo se utiliza el dinero que tanto les ha costado ganar. Es un paso en la dirección correcta, ya que los ciudadanos llevan mucho tiempo exigiendo que se rindan cuentas y se conozca la asignación de los fondos. Sin embargo, la magnitud de los fondos asignados hace que los residentes se sorprendan. El hecho de que el Estado destinara 160 millones de dólares en noviembre para acogida, refugio e independencia de los inmigrantes ilegales, además de los 478 millones de dólares ya gastados desde el inicio de la respuesta, ha hecho que muchos se pregunten si existe un límite a la carga financiera impuesta a los contribuyentes. Los residentes de Chicago sostienen que sus comunidades, necesitadas de asistencia y recursos, han sido desatendidas en favor del apoyo a los inmigrantes. Cuestionan la equidad de tales asignaciones y exigen que se escuche su voz. El sentimiento de ni un dólar más para los ilegales se hace eco de la frustración que sienten muchos que creen que el dinero de sus impuestos debería priorizarse en beneficio de los ciudadanos estadounidenses. El plan de financiación conjunto anunciado por el alcalde Brandon Johnson y la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, calcula que se necesitan unos 321 millones de dólares para mantener el alojamiento y los servicios para los inmigrantes este año natural. Aunque la intención sea proporcionar la ayuda necesaria, a los residentes les preocupan las implicaciones financieras a largo plazo y la carga que supone para sus comunidades. La transparencia que ofrece el sitio web público de seguimiento de los gastos del Estado es un paso para abordar las preocupaciones de los residentes. Sin embargo, es crucial que los funcionarios electos se comprometan activamente con la comunidad y aborden sus preocupaciones sobre las implicaciones financieras del apoyo a los migrantes. Los residentes quieren ver soluciones tangibles que den prioridad a las necesidades de sus comunidades y garanticen el uso responsable del dinero de los contribuyentes. A medida que el debate se recrudece, los residentes de Chicago siguen exigiendo transparencia, responsabilidad y una reevaluación de los compromisos financieros contraídos para apoyar a los inmigrantes. Creen que sus preocupaciones y frustraciones no deben ser ignoradas, sino abordadas de una manera significativa que refleje las necesidades de sus comunidades. Illinois pone en marcha un sitio web de seguimiento del gasto de los inmigrantes. La llegada de inmigrantes a Chicago ha planteado multitud de retos.
Desde el momento en que ponen un pie en la ciudad, estas personas necesitan servicios esenciales, como alimentos, ropa y vivienda. ¿Y quién soporta la carga de estos gastos? Los trabajadores contribuyentes de Illinois. Pero, ¿son conscientes de cómo se gasta su dinero? La Contralora de Illinois, Susana Mendoza, es una defensora de la transparencia y la rendición de cuentas. La Contralora Mendoza cree que el gobierno federal debería ser responsable de cubrir los gastos en que incurre el Estado para atender a los solicitantes de asilo. En un comunicado, hizo hincapié en la necesidad de que los contribuyentes estén plenamente informados sobre el destino de su dinero cuando se trata de la llegada y atención de migrantes. Así pues, ha tomado cartas en el asunto y ha puesto en marcha un nuevo portal en el sitio web del interventor. Este portal ofrece un desglose detallado de las cantidades gastadas, los nombres de los proveedores y descripciones de cada gasto relacionado con los solicitantes de asilo. Es una ventanilla única para que los contribuyentes sepan cómo se utiliza el dinero que tanto les ha costado ganar. Hasta ahora, los gastos totales en solicitantes de asilo en Illinois han alcanzado la asombrosa cifra de $31.201.168. Pero prepárense, porque se espera que esa cifra se dispare en los próximos días, a medida que más agencias estatales informen de sus gastos relacionados con los inmigrantes. La Contralora Mendoza cree que tener una cuenta exacta de los gastos de los contribuyentes en migrantes beneficiará a todos. Ha instado a la ciudad de Chicago y al condado de Cook a que sigan su ejemplo y creen sitios web similares para hacer un seguimiento de sus gastos. La transparencia es la clave para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utiliza de forma eficiente y eficaz. La necesidad de transparencia en el gasto público nunca ha sido tan crucial. Ha habido numerosas historias que cuestionan el mejor uso de los dólares de los contribuyentes, especialmente cuando hay una falta de transparencia asociada a ellos. La iniciativa del interventor Mendoza pretende abordar de frente estas preocupaciones. A medida que aumenta la afluencia de inmigrantes, también lo hace la necesidad de recursos y financiación. Controlando estos recursos, el Estado puede garantizar que los costes se mantienen bajo control. El lanzamiento de este sitio web supone un paso importante hacia la consecución de ese objetivo. Esta iniciativa llega tras el anuncio del gobernador J.B. Pritzker de asignar $182 millones adicionales en fondos estatales para ayudar a los inmigrantes ilegales en Chicago. La presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, ha comprometido también hasta 70 millones más al plan de financiación conjunta, con lo que el total asciende a la asombrosa cifra de $252 millones. Estos fondos garantizarán que los inmigrantes enviados a Chicago desde la frontera de Texas tengan acceso a servicios integrales y asistencia sanitaria. Con más de 35,000 inmigrantes transportados a Chicago y sus suburbios en el último año y medio, la presión sobre los recursos es innegable. Sin embargo, datos recientes indican un descenso en el número de migrantes alojados en albergues, con cifras que caen por debajo de los 13,000, el punto más bajo en meses. Esto plantea dudas sobre la eficacia del planteamiento actual. La propuesta de financiación estatal formará parte de la próxima propuesta presupuestaria del gobernador para el año fiscal 2025 a la Asamblea General. El condado de Cook, con una población de unos 5,2 millones de personas, ya ha comprometido más de $100 millones en su actual presupuesto para el año fiscal 24, para nuevos gastos de los inmigrantes, principalmente para asistencia sanitaria. La presidenta Preckwinkle está trabajando incansablemente con los comisionados del condado de Cook para conseguir $70 millones adicionales para el plan de financiación conjunta. Como segundo condado más poblado de Estados Unidos, el condado de Cook desempeña un papel crucial a la hora de atender las necesidades de los inmigrantes. La puesta en marcha del sitio web de seguimiento del gasto de los emigrantes constituye un ejemplo a seguir por otras jurisdicciones. Es un paso adelante para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utiliza de forma responsable y que el público está plenamente informado de los costes asociados al apoyo a los solicitantes de asilo. La inauguración de este sitio web es solo el principio de una nueva era de transparencia en el gasto público. El compromiso del Estado con la transparencia sirve de ejemplo a otras jurisdicciones, instándolas a seguir su ejemplo y crear sitios web similares. Al controlar los recursos y los costes, Illinois pretende garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de forma eficiente y eficaz. Biden estudia endurecer las medidas de asilo. Analicemos ahora los cambios propuestos en el proceso de selección de solicitantes de asilo que está estudiando la administración Biden.
Estos cambios pretenden dificultar que los inmigrantes pasen el control inicial de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. En virtud de las nuevas políticas, los funcionarios de asilo recibirían instrucciones para elevar los estándares que utilizan en sus entrevistas de miedo creíble. Estas entrevistas son el primer control al que se someten los solicitantes de asilo que intentan evitar la deportación por cruzar ilegalmente la frontera. Al elevar los criterios, la Administración espera garantizar que solo se conceda asilo a quienes realmente se enfrentan a persecución o peligro en sus países de origen. La intención de estos cambios es hacer frente a la oleada de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur. La inmigración se ha convertido en una cuestión acuciante para los votantes de cara a las elecciones presidenciales de 2024, y el gobierno de Biden se ve presionado para tomar medidas. Además, se ordenaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que diera prioridad a la deportación de los inmigrantes recién llegados. Esta política de último en entrar, primero en salir, significa que los que hayan cruzado recientemente la frontera tendrían prioridad para la deportación. El objetivo es disuadir a los inmigrantes de cruzar ilegalmente la frontera, enviándoles el mensaje de que serán deportados rápidamente si no cumplen los criterios de asilo. Es importante señalar que estos cambios propuestos se consideran fruta madura y pueden aplicarse rápidamente. Sin embargo, aún no está claro el método exacto de aplicación, ya sea mediante una orden ejecutiva o una nueva normativa federal. El gobierno de Biden está estudiando detenidamente el mejor enfoque para garantizar que estos cambios se ajusten a las leyes y normativas vigentes. Aunque dificultar la solicitud de asilo y acelerar las expulsiones no son ideas nuevas, el gobierno de Biden las está considerando seriamente para hacer frente al caos en la frontera. Los republicanos bloquearon los esfuerzos de la administración para conseguir disposiciones de seguridad fronteriza en el proyecto de ley de seguridad nacional suplementaria, lo que ha llevado a la necesidad de medidas alternativas. Aunque estas medidas pretenden hacer frente a la oleada de inmigrantes y asegurar la frontera, no están exentas de polémica. Una de las principales implicaciones de elevar los estándares en las entrevistas de miedo creíble es que puede dar lugar a que se deniegue la protección a un mayor número de solicitantes de asilo. Esto podría suscitar dudas sobre la equidad y eficacia del proceso de asilo. Los críticos argumentan que a las personas que realmente se enfrentan a persecución o peligro en sus países de origen se les puede denegar el asilo injustamente debido a las normas reforzadas. Además, dar prioridad a los inmigrantes recién llegados para su deportación mediante la política de último en entrar, primero en salir, plantea dudas sobre el destino de millones de inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, incluidos miles de inmigrantes sin hogar en las principales ciudades. Empujar sus casos de inmigración al final de la cola podría dejarlos en un limbo legal, con incertidumbre sobre su futuro y potencialmente exacerbando los retos existentes a los que se enfrentan las poblaciones sin hogar. Otro problema es la posible presión sobre los recursos y las infraestructuras. Procesar y deportar a un gran número de inmigrantes recién llegados requeriría una cantidad significativa de mano de obra, instalaciones y financiación. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional se enfrenta actualmente a un déficit presupuestario de más de $500 millones, lo que puede afectar a la aplicación de estas medidas. Sin una financiación adecuada por parte del Congreso, el ICE podría verse obligado a recortar servicios clave, lo que complicaría aún más la situación. Además, el calendario de aplicación de estos cambios sigue siendo incierto. Si bien las medidas propuestas se consideran fruta madura y pueden aplicarse rápidamente, el método exacto, ya sea a través de una orden ejecutiva o de una nueva regulación federal, podría afectar significativamente a los plazos. La finalización y aplicación de los procedimientos necesarios podría llevar meses, lo que podría retrasar los resultados deseados. Es importante señalar que estas medidas propuestas aún se están estudiando y que no se ha tomado ninguna decisión definitiva. La administración Biden está estudiando diversas opciones políticas para hacer frente a los retos en la frontera. Sin embargo, la administración hace hincapié en que sin el apoyo y la financiación del Congreso, cualquier medida ejecutiva que se adopte tendrá un alcance y una eficacia limitados. La administración Biden está estudiando medidas de asilo más duras para hacer frente a la oleada de inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Estas medidas incluyen el aumento de los estándares en las entrevistas de miedo creíble realizadas por los oficiales de asilo y dar prioridad a los inmigrantes recién llegados para su deportación,
a través de una política de último en entrar, primero en salir. Aunque estos cambios propuestos pretenden asegurar la frontera y abordar los retos que plantea la inmigración ilegal, conllevan posibles implicaciones y desafíos. Elevar el nivel de exigencia en el proceso de selección de solicitantes de asilo puede dar lugar a que se deniegue la protección a un mayor número de solicitantes, lo que suscita dudas sobre su imparcialidad y eficacia. Además, dar prioridad a la deportación de los inmigrantes recién llegados puede dejar en un limbo jurídico a millones de inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, y la presión sobre los recursos y las infraestructuras podría dificultar la aplicación de estas medidas. El calendario de aplicación de estos cambios sigue siendo incierto, y el gobierno de Biden está estudiando diversas opciones políticas. Sin embargo, sin el apoyo y la financiación del Congreso, cualquier medida ejecutiva que se adopte tendrá un alcance y una eficacia limitados. Impacto electoral de la inmigración ilegal. En las últimas décadas, Estados Unidos ha sido testigo de un aumento significativo de la inmigración ilegal, lo que ha provocado profundas ramificaciones políticas. A finales del siglo XX, la inestabilidad económica y política de los países vecinos provocó un aumento de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Esta afluencia se entrelazó con el proceso electoral, acaparando la atención en los años 70 y 80. La Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, destinada a abordar el problema, tuvo consecuencias imprevistas. Concedió la amnistía, pero, sin quererlo, fomentó la inmigración ilegal. Esta compleja dinámica configuró el panorama político, con los republicanos abogando por políticas más estrictas y los demócratas haciendo hincapié en la reforma integral y las vías de ciudadanía. Esta división política se intensificó durante los ciclos electorales, y los candidatos utilizaron la inmigración ilegal como grito de guerra para movilizar a sus bases. La narrativa en torno al tema se polarizó cada vez más, y cada bando presentó su propio conjunto de hechos y estadísticas para apoyar sus argumentos. Esto creó un clima de incertidumbre y desinformación que dificultó a los votantes discernir la verdad. La elección de Donald Trump en 2016 puso la inmigración ilegal en primer plano, haciendo hincapié en el control de las fronteras y en políticas más estrictas. La política de tolerancia cero de su administración, que dio lugar a separaciones familiares, alimentó la controversia. La retórica antiinmigrante resonó en una parte de los votantes, configurando el panorama político. El impacto electoral se extiende a los estados indecisos, donde la población indocumentada puede influir en los resultados. A lo largo de los años, estados indecisos como Florida, Arizona y Nevada han experimentado cambios demográficos debido a la inmigración ilegal. En Florida, por ejemplo, la afluencia de inmigrantes cubanos y haitianos ha desempeñado un papel crucial en la configuración del panorama político. Los candidatos de ambos partidos han reconocido la importancia de atraer a estas comunidades y a menudo han adaptado sus políticas y su retórica en consecuencia. En Arizona, la cuestión de la inmigración ilegal ha ocupado un lugar central, y la proximidad del estado a la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado la preocupación por la seguridad fronteriza. Los candidatos han tratado de sacar partido de estas preocupaciones, presentándose como duros con la inmigración para atraer a los votantes que dan prioridad al control de las fronteras. Otro aspecto significativo del impacto electoral de la inmigración ilegal es la cuestión de los soñadores y el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA. Los soñadores, jóvenes inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, se han convertido en un punto central del debate sobre inmigración. El programa DACA, implementado durante la administración Obama, proporcionó protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo para los Dreamers eligibles. El destino de los Dreamers y el futuro del programa DACA han sido muy disputados en las elecciones. Los candidatos han adoptado posturas diversas sobre la cuestión, con los demócratas abogando por una vía a la ciudadanía para los soñadores y los republicanos pidiendo políticas de inmigración más estrictas. Los resultados electorales a menudo han dependido de la postura adoptada por los candidatos, ya que los votantes que priorizan la reforma migratoria y la protección de los Dreamers han mostrado una propensión a apoyar a los candidatos que se alinean con sus puntos de vista. La inmigración ilegal también ha contribuido a importantes cambios demográficos en determinadas regiones, que, a su vez, han tenido implicaciones electorales. La creciente población hispana, por ejemplo, se ha convertido en un poderoso bloque de votantes, especialmente en estados como Texas y California.
En los últimos años, el voto hispano ha adquirido una influencia cada vez mayor en las elecciones. El crecimiento demográfico de la comunidad hispana, impulsado en parte por la inmigración, ha dado lugar a una mayor representación de votantes hispanos en las urnas. Los candidatos han reconocido la importancia de atraer a este grupo demográfico, adaptando a menudo sus políticas y mensajes de campaña para que resuenen entre los votantes hispanos. El impacto electoral del voto hispano puede verse en estados como Texas, donde ha aumentado la población hispana. Este cambio demográfico tiene el potencial de remodelar el panorama político, ya que los candidatos de ambos partidos tratan de asegurarse el apoyo de este creciente bloque de votantes. Con el cambio de administración, el enfoque de la inmigración ilegal ha vuelto a cambiar. El presidente Joe Biden ha tomado medidas para revertir algunas de las políticas implementadas durante la era Trump, como poner fin a la política de tolerancia cero y proponer una reforma migratoria integral. Estos cambios políticos han suscitado debates y han polarizado aún más la cuestión. El enfoque de la administración Biden respecto a la inmigración ilegal ha suscitado tanto apoyos como críticas. Los partidarios argumentan que es necesario un enfoque más compasivo e integrador, mientras que los críticos expresan su preocupación por la seguridad de las fronteras y el posible impacto en la economía. Las consecuencias electorales de estas políticas están por ver, ya que las futuras elecciones revelarán cómo responden los votantes a la postura de la administración Biden sobre la inmigración ilegal. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por seguir con nosotros. Si le gusta nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.